Cordial saludo a nuestro tutor de la asignatura Teoría Sociológica Clásica, Jorge Humberto Ruiz. La noche de hoy mi compañero y yo presentaremos Vidas aceleradas, trabajos vacíos, 3 lecturas del malestar moderno. Mi nombre es María Herrera. Mi nombre es Satori Rivera y, como dijo mi compañera, hoy vamos a presentar sobre el trabajo de Karl Marx, Max Weber, Hartmut Rosa. Con Karl Marx veremos la acumulación originaria, con Max Weber la metodización del capitalismo y con Hartmut Rosa aceleración social. Para empezar a hablar de Karl Marx, presento esta obra de Joseph Danhauser, The Reichspreise, que significa el hombre rico. Una clara representación sobre que quiere hablar de la burguesía, el desprecio hacia los que viven con menos, mejor dicho. Un vagabundo escondido entre las cortinas mientras pide limosna a los demás burgueses que lo miran o lo ignoran. Para Marx, el capitalismo no nace de un acuerdo libre entre personas trabajadoras y propietarios de empresa como tal, sino de un proceso violento y desigual al que se le llama acumulación originaria. Este proceso implicó la expropiación de las tierras comunales en Europa, sobre todo en Inglaterra, a través de cercamientos forzados y leyes estatales que convirtieron a los campesinos en obreros sin propiedad. La clase burguesa emergente se enriqueció acumulando medios de producción, mientras que la mayoría de la población quedó reducida a vender su fuerza de trabajo. Este proceso no fue únicamente económico, también involucró factores políticos y religiosos como el protestantismo, que justificaba la moral del trabajo y la riqueza. En su momento, la burguesía, desde siempre la burguesía ha tratado de mantener el poder a pesar de los cambios de tendencias sociales. Cuando iba cayendo el Imperio Romano, lo que serían senadores y políticos se acomodaron a la creciente ola cristiana y crearon la institución que hoy conocemos como el Vaticano. De esta forma, ellos se mantuvieron privilegiados y los demás se convirtieron en fuerza de trabajo para la misma institución. Tal cual como acaba de decir mi compañera, acá plasmamos sus ideas con pequeñas frases. La acumulación originaria. La acumulación originaria es el proceso de disociación, la separación entre el productor y los medios de producción, un proceso violento y de desigualdad a partir del capitalismo, extendiéndose desde la propia economía hasta la política y la religión. Los burgueses emergentes se enriquecían acumulando medios de producción, mientras que la mayoría de la población quedó reducida a vender su fuerza de trabajo. Como ven y como se habla, los burgueses sacaban aprovechamiento de cualquier capital que se les ocurriera, religión, política, todo donde pudieran sacar dinero y pudieran separarse de aquellos que no lograron llegar a su puesto. Un resumen de lo que acaba de explicar mi compañero. El siguiente que hablaremos es Max Weber y viene con la obra de Jean-François Millet, Las explicadoras. Lo primero que veremos en la obra será la apreciación hacia el trabajo campesino y el manejo de las tierras, muy diferente a lo que habla Max Weber, que habla sobre el trabajo que no es tomado en cuenta y al contrario se maximiza y termina forzando a personas a ser robots. Aquí mi compañera lo va a explicar a continuación. Weber plantea que el capitalismo moderno no puede entenderse solamente desde la economía. En su obra La ética protestante y el espíritu del capitalismo, muestra cómo ciertas sectas protestantes, en especial el calvinismo, que es esta idea de que Dios designa a personas para reinar por encima de nosotros, promovieron un estilo de vida metódico, disciplinado y orientado al trabajo a la forma más feudalista. Para Weber, esta metodización del capitalismo no surge del deseo de enriquecerse rápidamente, sino de una conducta racional y profesional que dio forma a la empresa capitalista moderna, guiada por la contabilidad, la previsión y la burocracia. La organización, aunque uno puede decir que ordena el mundo, también encierra al ser humano en una jaula de hierro, donde la vida se vuelve cada vez más controlada y menos significativa. De aquí viene la idea que no es fácil salir realmente de la pobreza, llega a tomar hasta 4 generaciones, siendo, como es la gente divergente entre sí, casi imposible cambiar de estado social. Estas mismas palabras fueron resumidas en la diapositiva con la intención de que se entendiera mejor el mensaje de mi compañera sobre el tema del encierro al trabajador y no respetar el hecho de que hay un humano detrás de ello. El siguiente es de Hartmut Rosa con la obra de Salvador Dalí, un artista muy conocido por la obra La persistencia de la memoria.
Sí, habla sobre los recuerdos la obra, pero en este caso hablamos sobre la distorsión del tiempo y mi compañera lo dejará más claro con explicar sobre la aceleración social. La aceleración social es expuesta por Hartmut Rosa como una característica central de la modernidad tardía. Si quieres explica, Satori, qué es la modernidad tardía. Abajo puse una pequeña frase que explicaría qué significa caracterización de las actuales sociedades globales altamente desarrolladas como continuación o extensión de la modernidad. ¿Esto qué significa? Pues lo que se refiere a la modernidad tardía es si dudamos de que esta en realidad es la modernidad o tal vez nos estamos apresurando y apenas estamos comenzando o quizá ya la estamos terminando y no nos damos cuenta porque solo vivimos en el presente. Se identifica 3 tipos de aceleración. La tecnológica, que nos permite hacer más cosas en menos tiempo, la del cambio social, que transforma rápidamente nuestras relaciones y estructuras, y la del ritmo de vida, que genera una constante sensación de urgencia. Según Rosa, esta aceleración lleva a una forma de alienación, ya que las personas pierden la capacidad de relacionarse profundamente con el tiempo, los demás y consigo mismas. Vivimos en un mundo tan rápido que llegamos a evitarlo realmente. Y quiero hacer hincapié en el término alienación. Antes, alienación se utilizaba para cierta disciplina que fue antecesora de lo que es la psicología y sobre todo la psiquiatría. El alienista estudiaba a los alienados, que eran personas totalmente apartadas de la salud mental social. Ahora, el punto es que individualmente todos estamos alienados o expuestos a ser alienados en algún momento. Entonces, la tecnológica, que nos permite hacer menos cosas en menos tiempo, vendría manifestándose en términos de estudiante, no sé, en ChatGPT, el hecho de que se nos pida tener todo resuelto más rápido y necesitemos utilizar muchas herramientas para poder saciar esa demanda. La del cambio social, que transforma las relaciones y estructuras, eso del menor tiempo lo vemos en las relaciones, sobre todo en Tinder, ¿sabes? O sea, como la deformación del concepto de amor, el hecho de que ya no encuentres a una persona y la amas, sino que buscas en un catálogo para tener ese requisito humano que viene a ser el amor en lugar de simplemente ser humano. Y la del ritmo de vida, que genera la constante sensación de urgencia. Podemos ver esto en el FOMO, en el Fear of Missing Out, que desarrollamos cada vez que dejamos el móvil a un lado. Ahora Satori les va a comentar sobre la comparativa. Lo que tenemos y hemos hablado y visto de estas 3 personas es: Karl Marx habla sobre el producto violento y la desigualdad con la producción. Max Weber habla sobre el trabajo metódico, disciplinado y rígido. Y por último, Hartmut Rosa, un mundo que va más rápido. En el caso de Karl Marx es muy objetivo, dando la sensación de que el productor nunca está acomodado ni se quiere relacionar con la producción. Muchas veces haciéndola esta por menos, y cuando sucede algún problema, el problema es de la producción y no del productor. Como muchas veces se dice que se separe al artista del arte, pues en este caso no cumple con esas, porque digamos, si un artista hace una obra de arte, parte de su esencia está en esa misma obra de arte. Lo mismo es el productor hizo el productor contrató a las personas para hacer la producción, pero muchas veces se termina separando de este tipo de jerarquía, por así decirlo. Hoy en día sucede bastante en empresas, y antes sucedía con, por ejemplo, los terrarios. Los terrarios eran personas que se encargaban de los terrenos y también contrataban a las personas para que lo trabajaran. Y ahí es donde pasamos con Max Weber y el trabajo metódico, disciplinado y rígido, que es en el punto en el que deja de verse a las personas como seres humanos y se los trata como robots casi. Se olvida de sus necesidades, tanto físicas, emocionales y mentales. Todo esto por el simple hecho de la producción, por el hecho de ganar más plata y por el hecho de seguir. ¿Y esto cómo termina? Con Hartmut Rosa. Hartmut Rosa habla sobre un mundo que va más rápido. ¿Por qué? Porque la sociedad que se ha construido lo exige. Todo el mundo dice que tenemos que vivir nuestros años, pero ¿cómo vivimos nuestros años? Y bajo ese mando muchas veces no se permite crecer. Había antes del salario mínimo, existía el salario máximo. El salario máximo es lo más que puedes ganar, y solamente los más grandes, los nobles, los burgueses elegían cuánto podías ganar. Si tú eras un campesino, podrías pagarte, no sé, como 10 de plata, por ejemplo, de lo máximo que puedas ganar, no un mínimo.
Entonces, Hartmut Rosa critica esta idea de la aceleración, esta idea de que los niños quieren ser adolescentes, los adolescentes quieren ser adultos y los adultos ya se quieren jubilar porque buscan la libertad. Pero no se encuentra esta libertad porque estamos presionados por la disciplina, la plata y la desigualdad social. Me gustaría comentar algo a propósito de esta comparativa. Siento que estos tres expertos, más que una comparativa también, o sea, vale la pena pues comparar sus teorías, pero siento que llevan una continuidad. Marx teoriza sobre el inicio del capitalismo, o sea, con un inicio en la violencia económica y política que le da origen al sistema. Para Weber es un proceso cultural y ideológico que transforma el sentido del trabajo, es como que se llaman las características de este sistema. Y Rosa se enfoca en cómo esa racionalización deriva ahora en la posmodernidad de esta aceleración, realmente la estructura humana que se ha llevado por milenios. Como que no cambia mucho a medida que pasa el tiempo, tenemos la misma estructura social de que los ricos son ricos porque pueden y los pobres no pueden porque los ricos no quieren prácticamente. Ahí cambia la estructura, o sea, es curioso porque cambia la estructura de cómo se relaciona la masa entre sí, pero no cambia el hecho de que existe una clase dominante. Claro, entonces lo que nosotros vemos aquí, más que haya algún tipo de contradicción, vemos una continuidad de hechos en el que a pesar de que cada uno vivió tiempos diferentes, Karl Marx con la Segunda Guerra, Max Weber vivió lo que sería ya, la verdad sí no me acuerdo bien la fecha, pero sé que vivió después, y Hartmut Rosa es un sociólogo de este presente. Entonces, a pesar de que los tiempos son tan distintos, siguen hablando de lo mismo. Entonces, y solamente puedes hacer eso según lo que te piden, porque lo que te piden es ser mayor de edad, por ejemplo, o te piden tener cierta experiencia, pero para tener esa experiencia deberías haber estudiado desde que tenías 6 años. Entonces no tiene sentido todo este tema de la presión y lo que algunas personas exigen para mejorar como sociedad si no dejan que los demás avancen. En conclusión, los aportes de Max, Weber y Rosa nos permiten comprender cómo el capitalismo moderno ha moldeado no solo la economía, sino también las formas de vida que llevamos, la subjetividad humana y nuestras relaciones sociales. Este sería el final. Nosotros fuimos María Herrera y Satori Rivera, que se encargaron de investigar. María se encargó más que todo en hacer una redacción, que fue la misma que leyó durante la presentación. Yo me encargué de organizar la presentación y finalmente de editar el video para que lo pueda disfrutar el profesor. Bueno, hasta luego, muchísimas gracias. Buenas noches, buen día o buena tarde.